Hola, buenos días. Víctor Reyes, Fabián Muñoz. Buenos días, profe. Hola, hola. Elías Moya. Les pido, coloquen por favor presente en el chat. Elías veo que está sin micrófono, o Fabián Muñoz está con micrófono. Profe. Hola. Se tenía desconfigurado el micrófono, disculpe. Ya. Eduardo Figueroa, buenos días. Hola, profe, buenos días. Eduardo, usted que trae temas a veces para reflexión, ¿algún tema para hoy día o alguno tiene tema? No, creo que es el otro Eduardo, yo no traigo este ¿No ha tema. traído nunca? ¿Y tiene alguno o no? No, yo no tengo. ¿Ah? Eh, No hay nada que le llame la atención en este mundo hoy día. no, ahora el apruebo del segundo retiro del 10% de las AFP, Tema interesante. sí, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo analiza eso usted? ¿Lo ve relevante? Oye, profe, no sé. Lo veo súper relevante, pero encuentro que es un tema súper complejo. Pero Y sí, ¿qué sabe usted de eso? ¿Cómo podría eso de alguna manera afectar a la industria? bueno, o sea, esto puede reactivar localmente me refiero en un periodo de tiempo muy corto la economía, o sea, la gente que no podía pagar o que no podía comprar algunas cosas, no podía moverse muy bien económicamente, ahora va a tener un poco más de posibilidades, pero también es más que nada tapar un hoyo momentáneo. Ya. Vamos a hacer, espera un poquito, Eduardo, vamos a hacer. Fabián, ¿le parece interesante el tema que plantea Eduardo, no? Fabián. Sí, pero tendría que analizarlo un poco a ver si puedo agregar una opinión. Previo a analizarlo, haga el contexto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en estos momentos vamos a hacer la reflexión del tema, vamos a tomar el tema que nos está planteando Eduardo, pero quiero en conjunto con hacer este análisis, vamos a hacer el resumen de la clase anterior. ¿Se acuerdan? Pero el resumen no orientado de lo que es la gestión de riesgo, no orientado al tema del mantenimiento, sino que vamos a hacer el análisis de lo que es el retiro, ¿cierto?, del segundo 10%, y vamos a analizar los riesgos, ¿les parece? Y vamos a hacer una aplicación de lo que es la ISO 31000, que fue básicamente el GRM que aplicamos en la clase pasada, pero ahora no va a ser orientado al mantenimiento, sino que el repaso lo vamos a hacer en general a lo que es la aplicación de esta norma. Y en eso, Fabián, ¿te acuerdas qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que establecer el contexto. Identificar el contexto. Yo te invito... ¿Podría ayudar el análisis Pestel? Pero perfecto, allá te quiero llevar, o sea, para que ya tomen, te fijas que el Pestel te puede ayudar para hacer este análisis. Hace el contexto. A ver, políticamente había debate sobre el 10% porque el gobierno se opone y el Parlamento obviamente ya lo aprobó. ¿Ya? Económicamente la gente necesita un alivio en este momento porque todavía hay gente que todavía no trabaja. Estás Debido a la analizando pandemia. lo político, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Perfecto. No, continúa, Fabián. Económicamente, como decía, la gente todavía necesita un alivio económico en este punto, ya que hay gente que todavía no puede trabajar debido a que está en cuarentena o su trabajo todavía no está permitido para funcionar. Entonces es importante.
O sea, y en lo político también se marca una serie de aspectos de carácter ideológico, ¿cierto? Dado que hoy en día está muy polarizada la política, y no solamente acá en Chile, sino que inclusive internacionalmente, porque ustedes ven lo que ocurrió y todavía sigue ocurriendo en Estados Unidos con Trump y y el presidente electo. ¿Mm? Entonces, todo un tema en general muy politizado y muy ideologizado, y de alguna manera se empieza a perder el objetivo que tiene la política, porque el objetivo general de la política es generar ideas, ¿eh? En la búsqueda de soluciones para los problemas y las necesidades que tiene la gente, ¿ya? Entonces, evidentemente hoy día, ¿cierto? Hay un tema que depende, como todas las cosas, depende de lo que es lo político, ¿cierto? Y dentro de lo político, inclusive toda esta discusión se da porque de alguna manera la actual constitución, y la actual constitución que fue de alguna manera deslegitimada en el último plebiscito que tuvimos nosotros, ¿cierto? Una de las cosas que de alguna manera señala que el tema, ¿cierto?, de los fondos previsionales están orientados para lo que es definitivamente para el consumo futuro. ¿Mm? Pero da la situación y dado una situación de emergencia que es inclusive mundial hoy día, ¿ya? Las medidas que uno debe tomar, ¿ya? Son medidas para resolver los problemas del presente, pero vemos que de alguna manera, eh, y otra de las cosas que uno tiene que tener claro, que frente a este tipo de emergencia, es el Estado el que debiera haber dado respuesta. Si el Estado toma una medida dentro de lo que es el aspecto sanitario, a objeto de poder hacer un control de la pandemia, que es un riesgo, ¿cierto?, para una de lo que es los derechos fundamentales de las personas, que está relacionado con su vida, ¿cierto?, el poder sobrevivir a una situación de ese tipo, ¿ya? Pero lo que vemos es que el Estado está dando respuestas no de emergencia, o el Estado representado con el gobierno actual no está dando una respuesta a lo que son las condiciones de lo que es la vida y de lo que se está viviendo hoy día. E incluso en el día de ayer se dio la paradoja que una parte importante de los parlamentarios de gobierno le dieron apoyo a, a este proyecto constitucional, de que las personas puedan retirar su 10% a objeto de que puedan hacer los consumos hoy día y no en el futuro, y puedan a lo menos poder sobrevivir. Entonces, hay todo un tema ahí de carácter político. En lo económico, dos miradas. ¿Mm? ¿Cuáles son las dos miradas que se te ocurren a ti que hay que tener en esto, Víctor? Eh, ¿Me puedes repetir la Porque pregunta? esto tiene, o sea, como todas las cosas, ¿cierto? Porque uno hace el contexto y para el contexto hacemos todo un análisis de carácter Pester. Después viene también lo que nosotros tenemos que hacer, el análisis. Cuando yo te digo, oye, esto tiene dos miradas, ¿cuál es el análisis que haces tú desde el punto de vista de tener dos o más miradas respecto a este retiro de fondos? O sea, puede ser la mirada social y una mirada como por la economía, puede ser. Es precisamente, bueno, por un lado, ¿cierto? El gobierno, una de las cosas que hace es que todo el análisis y todo, digamos, su respuesta frente a esta crisis la hace en base a lo que son los modelos económicos tradicionales, ¿ya? Y que no tiene sentido aplicar, digamos, medidas económicas de carácter tradicional cuando estamos viviendo una emergencia. Estamos viviendo, ¿cierto? Y tenemos en riesgo la vida de miles de personas, como ha ocurrido, ¿cierto? Aquí por producto de la pandemia han muerto miles de personas, y ponemos en riesgo no solamente por el tema de la pandemia, sino por las necesidades básicas que tienen otros, pueden ser miles o cientos de miles de personas. ¿Mm? Nosotros como necesidad básica tenemos que considerar ciertos aspectos relacionados con la alimentación, el aspecto sanitario, que es el aspecto que estamos viviendo. Si no tenemos atención a la salud, evidentemente estamos con dificultad. Entonces, pero
¿Dónde ha estado el error del gobierno que inclusive ha significado, ¿cierto?, la crítica de su propio sector, en que el gobierno ha mantenido, ¿cierto?, ha mantenido políticas basadas en un modelo económico tradicional y no ha sido capaz de asumir estas condiciones de emergencia. Entonces, y del punto de vista, ese es del punto de vista económico, ¿ya? Pero del punto de vista social, evidentemente esto viene a resolver una serie de situaciones, ya que hoy día no hay trabajo. Al haber un grupo importante de personas que no tienen trabajo, ¿cierto? ¿De dónde sacan los recursos? Si adicionalmente las personas son confinadas, ¿ya? Y todos estos empleos y todas estas situaciones informales son afectadas por ello, ¿cierto? Los vendedores ambulantes no pueden salir a vender o son, de alguna manera, no están las condiciones o salen a vender con todo el riesgo que significa para ellos y para sus familias y para el control inclusive de la epidemia. O sea, el riesgo al final viene siendo para todos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista social, estamos complicados desde el punto de vista del mundo del trabajo. Desde el punto de vista de lo que es seguridad social, el tema de lo que son los servicios de salud y todo esto, evidentemente es un tremendo problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque el problema hoy día es sanitario, pero este problema sanitario le pega a lo económico. Desde el punto de vista social, ustedes pueden ver lo que significa también desde el punto de vista de la educación. La educación es la única herramienta válida que tenemos para lo que es la movilidad social y que la gente salga de las condiciones precarias que puede estar viviendo, o quienes están mejor puedan llegar a una situación de más confort, producto de que se logra, ¿cierto?, llegar a mejores condiciones de vida por la vía de una mayor educación, tener acceso, cuando exista acceso, a mejores empleos, a empleos de mayor calidad. Entonces, desde el punto de vista social, este segundo retiro, claro que es un tremendo dilema que hay también, porque mucha gente se va a quedar sin sus fondos previsionales, pero uno pudiera decir, oye, ¿qué significa que quiere decir los fondos previsionales? La gente que va a quedar sin los fondos previsionales, lamentablemente ha sido gente que, cualquiera sea la circunstancia, va a tener que recurrir, ¿cierto?, a los fondos solidarios que tiene el Estado para tener acceso a lo que son estas pensiones mínimas, ¿ya? La gente que se ha quedado sin recursos, en definitiva, no va, en la actual situación, cualquiera sea, esto no va a afectar al Estado. En vez de tener una pensión mala, va a tener una pensión muy mala, ¿ya? Pero no hay una diferencia. No hay una diferencia en el hecho de que se tenga o se retire, ¿cierto?, para poder sobrevivir en esta situación. Del punto de vista económico, también, de alguna manera, en la incorporación de estos fondos a la economía alivia también la situación económica actual, en el sentido que se genera un movimiento económico, genera de alguna manera mayor empleo, genera mayor actividad. ¿Mm? Pero frente a todo esto hay que tener en consideración que nos mantenemos en pandemia. ¿Mm? Y aquí también, hay una política, ¿cierto?, que una política del punto de vista sanitario que es el paso a paso. ¿Mm? Que si uno lo ve del punto de vista de lo que es la actividad económica, y por eso, y también con eso, porque la actividad económica, ¿qué es lo que hace? Demanda mayores productos y servicios. Y nosotros, ¿cierto?, en la industria, y por lo mismo, ¿cierto?, el mantenimiento a estar insertado dentro de este mundo de la industria que genera los distintos tipos de productos que se mueven debido a lo que es la economía, de alguna manera activa todo lo que es el mantenimiento y se activa, ¿cierto? Y ahí empieza un tema que nosotros de alguna manera nos significa un cambio o un análisis que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que buscar ahora, dados esta situación de la economía actual, producto del paso a paso, producto del retiro del segundo 10%, significa que va a haber mayor actividad económica. Al haber mayor actividad económica, hay mayor demanda de productos. Al haber mayor demanda de productos, significa que nosotros vamos a tener también necesidades de una mayor utilización de las maquinarias y los equipos.
para que haya una mayor utilización de las maquinarias y los equipos, nosotros necesitamos, ¿cierto?, tener una mayor disponibilidad. Y para tener la disponibilidad depende de lo que es la confiabilidad operacional y depende también de lo que es la mantenibilidad. Y la confiabilidad operacional, ¿cierto?, depende de factores como son las personas, depende de factores como son la confiabilidad de procesos, de un tercer factor que es la confiabilidad de equipo, y del cuarto factor que es la mantenibilidad. Entonces, si yo quiero encontrar ahora el nivel de confiabilidad óptimo, recuerden, ¿cierto?, de lo que son el tener que construir esta curva de confiabilidad de costo y confiabilidad operacional, y también tengo que desarrollar, ¿cierto?, lo que es costo versus lo que es la disminución de lo que son las pérdidas operacionales, y con ello construyo la curva de costos totales en relación a lo que es la confiabilidad, ¿ya? Y donde yo tengo el mínimo en la curva de costos totales, yo me encuentro que tengo, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad óptimo. Y para encontrar el nivel de confiabilidad óptimo, o para poder después lograr ese nivel de confiabilidad óptimo, yo tengo que desarrollar y estudiar todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos para definir qué tipo de mantención voy a desarrollar. Una mantención del tipo predictiva, una mantención del tipo preventiva, ¿ya? Y de esa forma yo estructuro los planes de mantenimiento, y esos planes de mantenimiento ¿hacia dónde van? A, de alguna manera, tener administrados los riesgos de falla de los equipos y alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que me va a permitir, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad operacional óptimo para el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Este contexto, oye, de pandemia, este contexto donde se están haciendo los retiros de estos fondos previsionales. ¿Y a qué los quiero llevar con esto? De que todo esto está entrelazado. La actividad que nosotros estamos desarrollando, de alguna manera, se ve afectada, pero también contribuye o puede aumentar los problemas en los contextos de la vida misma, como esta situación que estamos viviendo. Comentarles, ¿cierto?, que yo traía como otros temas de reflexión, es la insostenibilidad que tiene hoy día la agricultura intensiva, que es un problema que nos vamos a ver enfrentado al futuro, que es la falta de terrenos fértiles para todo lo que es el desarrollo agrícola y su implicancia en la parte de los alimentos. La ética profesional, con un tema, ¿cierto?, relacionado también con la industria, sobre todo con las grandes industrias de alimentos, donde de alguna manera todos los alimentos envasados vienen con vienen caratulados con un cierto gramaje, y la realidad es que cuando uno hace los pesos, el peso respectivo, se encuentra que todos los paquetes vienen con 50, 80 gramos menos. ¿Qué significa y cuál es la causa de eso? Y ustedes de alguna manera van a tener que hacer fe en estos momentos, porque podríamos hacer una serie de análisis. La causa fundamental de esa falta de ética está relacionada con la Constitución, porque muchos se dice, ¿cierto?, y algunos políticos de uno u otro lado dicen, oye, la Constitución sí tiene implicancias, ¿cierto?, en la vida misma. Algunos otros dicen, oye, si la Constitución, ¿para qué te sirve en este caso que yo les estoy presentando? Una de las cosas que ustedes tienen que creer, ¿cierto?, es de que la Constitución, de alguna manera, la Constitución actual, impide que se haga el control, ¿ya?, de ese tipo de cosas. Hay un caso en lo cual el CERNAC en algún momento, para establecer lo que son las tareas de control del Servicio Nacional del Consumidor, estableció una serie de penas bastante fuertes a quienes transgredieran este tipo de cosas que afectaran al consumidor, que nos afectaran en realidad a todos nosotros. Pero ¿qué es lo que decretó el Tribunal Constitucional? Señaló que esta medida era inconstitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, que es un organismo que rige, que se vela, ¿cierto?, por todos los aspectos de la Constitución, señaló que es posible, ¿cierto?, que las grandes empresas y las grandes industrias de alimentos hicieran este tipo de actividad que es de carácter dolosa, porque
Uno podría también hacer el análisis aplicando las 6M, y a qué se debe esto, pero en definitiva, ¿a qué se debe? A que de una manera, digamos, poco ética, las empresas hacen este tipo de actos que en definitiva afectan a la sociedad en general, porque de alguna manera se le quita, ¿cierto?, parte de los alimentos a la gente que tiene mayores necesidades, en beneficio a quienes son personas que tienen eh, mayor capacidad económica, que son los grandes empresarios o las grandes empresas. Y eso también, ¿qué es lo que significa? Que nosotros eh, incentivamos lo que es la inequidad e incentivamos lo que es el abuso. ¿Y qué es lo que ocurre con la inequidad o el abuso? Eso lo vimos el 18 de octubre y que ha ocurrido generalmente en el mundo. En el mundo, las condiciones de abuso hacia las personas terminan en revolución, termina como terminó, ¿cierto?, la situación acá en Chile con el estallido social. Mensaje aquí es que nosotros, los ingenieros, ¿cierto?, el caso nuestro, nosotros vamos a estar al frente dirigiendo empresas, vamos a estar nosotros dirigiendo procesos industriales, ¿ya? Y para nosotros no puede ser menor que ocurran situaciones de abuso desde lo que son las empresas donde nosotros estamos dirigiendo, y en muchos casos, ojalá sea de muchos casos, ustedes van a llegar a ser grandes empresarios, gente que va a estar a cargo de lo que son las industrias en Chile. Ojalá sea así, pero con un actuar ético para que se den cuenta, porque tienen que darse cuenta de que estas situaciones, en definitiva, igual al final nos van a pegar a todos nosotros, porque ustedes podrán tener la mejor situación, pero en el caso de la Revolución Rusa, en el caso de la Revolución Francesa, que se genera también por abusos e inequidades, al final los reyes todos terminaron degollados. ¿Mm? Y aquí no hay reyes, pero sí hay una élite económica, política, que puede sufrir serias consecuencias frente a estos abusos. Entonces, una forma también de mantener la tranquilidad social es ser justo, ser equitativo, que no existan abusos, ¿ya? Y eso es parte de la ética profesional que nosotros siempre debemos tener presente. Les cuento en alguna oportunidad, en uno de los ramos de proyectos que yo dicto, un alumno me dijo, profesor, ¿qué puedo hacer yo para pagar menos impuestos? ¿Ya? Evidentemente, si ustedes me dicen, yo la respuesta la tengo, pero mi respuesta, y la respuesta que corresponde, yo le dije, yo una de las cosas que sueño, que ojalá pague siempre millones y millones de dólares en impuestos. Ojalá pudiera hacerlo siempre, eso me haría más feliz que estar tratando de evitar de pagar el impuesto al fisco, porque muchas veces eso significa, si los dineros y las políticas económicas están bien orientadas, que la gente de menores recursos, la gente que tiene menos posibilidades hoy día, va a tener una posibilidad de acceder a lo que es el desarrollo a través de mejor educación, a través de lo que son mejoras en los servicios de salud, a través también de lo que es las mejoras en la previsión y accesos a trabajos de mayor calidad. Entonces, yo quiero decirles, el mantenimiento, los procesos industriales, la actividad industrial, es una actividad que está muy relacionada es parte de la vida misma y es una necesidad de las personas, pero nosotros tenemos que llevarla de manera ética, ¿ya? Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de siempre. Cierra la reflexión Eduardo Figueroa. Usted la Sí, propuso. profesor, es que no sé qué más agregar al respecto. Pero hablamos, o yo parece que hablé mucho. O sea, podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, o qué es lo que opinas. Sí. Y si te das cuenta que lo que estamos estudiando ahora sí tiene una implicancia, ¿cierto? Sí es importante para todos los aconteceres que hay en la política, en la parte social, en la economía. Darse cuenta que nosotros somos parte, ¿cierto? Y nuestra actividad y lo que estamos estudiando hoy día es un asunto. Podríamos inclusive entrar a hablar también de integridad operacional, competitividad, productividad. Todo eso está relacionado con lo que sucede hoy día en la política. Todo eso está relacionado con los aspectos relacionados con la salud de las personas, con lo que es la calidad del trabajo. Eso quiero que de alguna manera
vayan desarrollando un relato al respecto, Eduardo, para que se den cuenta qué tan importante es lo que ustedes están aprendiendo y qué relación tiene con la vida. Si nosotros no sacamos nada con estudiar Fourier, estudiar mecánica de fluido al más alto nivel, si eso que ustedes están estudiando no sirve, ¿cierto?, para resolver los problemas y las necesidades que tienen las personas. Eduardo. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo en un amplio espectro de lo que dice usted. Sí creo que o sea, este problema del retiro soluciona un problema inmediato, pero en base a otro gran problema que tiene la sociedad chilena en estos días. Si va a reactivar la economía, si se va a necesitar mantenimiento con respecto a esto y... o sea, eso a grandes rasgos, profe. Fabián. Fabián Muñoz. Elías Moya. Sí, profe. Bueno, complementando lo que usted dijo, también se puede analizar en el retiro del 10% de qué es lo que fue gastado este retiro. Ayer y ahora estaba revisando como una encuesta que salía que como el gran porcentaje de la gente gastó este 10% en insumos básicos como alimentos, etcétera. Otro gran porcentaje fue en pagar deudas, de servicios básicos como luz, agua, y un porcentaje pequeño lo invirtió como en tecnología y cosas así. Entonces igual como que va de la mano de lo que usted decía de que como estamos en un contexto de pandemia, hay mucha gente que está como en crisis y no puede pagar lo que es, no puede como sostenerse económicamente. Entonces este retiro fue como alivio para esas personas. Y eso va demostrado en las encuestas que están saliendo últimamente. Bueno, eso también, y también lo deben haber escuchado, porque en algún momento hubo mucha crítica de parte, principalmente de los partidarios de gobierno, en relación a lo que podía significar el retiro de este 10%, y que de alguna manera señalaba, ¿cierto?, que Chile, al hacer este tipo de política, se iba a convertir en una república bananera, ¿no? ¿Ya? Pero uno también, si bien puede ver los riesgos que significa este retiro de fondos, también esto tiene beneficios. Entonces, siempre uno tiene que hacer los análisis de riesgo, si bien tiene que considerar el tema político. Hoy día, más que existir políticas que orienten hacia mejores condiciones que apunten a lo que es el bienestar de la persona, hay mucha politiquería, es decir, hay una política de muy bajo nivel y que fundamentalmente se orientan a temas más de carácter ideológico que a una discusión seria en relación a tener una política de mayor calidad que apunte precisamente a lo que debe ser, buscar condiciones de mayor bienestar hacia las personas. Entonces, aquí normalmente uno tiene que tomar una decisión entre consumir hoy día o consumir mañana. Evidentemente, en condiciones de normalidad, la decisión va a ser, oye, tener un equilibrio entre el consumo en el día de hoy con el consumo del día de mañana. Pero cuando existe una situación de pandemia, no estamos hablando estamos hablando de una probabilidad bastante alta de enfermarnos, y junto con esa probabilidad o de contagiarnos y de enfermarnos, nosotros tenemos que buscar condiciones para que se puedan mitigar esos riesgos. Y la mitigación de esos riesgos está relacionado con lo que son las cuarentenas, pero las cuarentenas tienen que ir orientadas fundamentalmente con una buena política del punto de vista de proteger a las personas de todos los riesgos. Las personas de menores recursos, evidentemente, no tienen cómo protegerse, no tienen cómo hacer cuarentena, o sus condiciones, inclusive el hábitat donde se desenvuelvan, no son las más adecuadas.
Por lo tanto, si no se inyectan los recursos económicos hoy día para superar la situación de pandemia, evidentemente, ¿qué expectativa uno podría tener a futuro de hacer uso de su ahorro previsional? Entonces, la política hoy día tiene que ver y solucionar los problemas de hoy día para que la gente pueda proyectarse hacia el futuro. Entonces, esa es una situación... Ok, Profe, dígame. y yéndose también por ese lado, que igual yo siento que últimamente la gente está como diciendo que la pandemia ya está pasando, pero si analizamos como Europa, están los rebrotes, y creo que es un punto Fíjate que yo lo traía como uno de los temas, que era el paso a paso y los riesgos, ¿ya? Sí. Y aquí yo también quería dejarles un mensaje. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos en la situación actual, identificar claramente los riesgos, porque esta medida, si bien se orienta fuerte a controlar uno de los riesgos importantes, que si nos basamos en el PESTEL, ¿cierto?, que es el económico, ¿ya? Pero si ustedes me dicen, si esto no es bien administrado, no es bien llevado, evidentemente vamos a tener lo que tú estás señalando, los rebrotes se nos van a venir y con consecuencias, pero quizás peores de las que hemos tenido a la fecha. Sí, y eso iba que, no sé, bueno, te sabes que últimamente estuve yendo mucho como a sistemas de salud y etcétera, y estuve mucho en el Frique y está lleno el hospital, y ahí hay una fuente como de contagio muy alta, y ahí no hay como distanciamiento social, no hay mucho, y en verdad es como, no sé, como que yo sentía que la gente estaba como olvidando que estaba en pandemia, mientras estaba como en el hospital, era como muy extraño. Bueno, no solamente, o sea, si ustedes se dan una vuelta en los alrededores donde ustedes viven, se van a dar cuenta que inclusive en un hospital uno podría entenderlo porque uno va en la búsqueda de alguna situación de salud, aunque algún ministro también en algún momento señaló de que se iba a los consultorios y a los hospitales a hacer vía social. Yo no creo que sea así. Necesariamente la persona que va a un consultorio va por una situación, ¿cierto?, relacionada con un aspecto fundamental y un derecho fundamental que es la salud. Entonces, ahora también el Estado, ¿cierto?, el gobierno tiene que tener, tiene la obligación de tratar de darle tranquilidad a la gente, ¿ya? Y eso ustedes lo ven cuando hay también un pronunciamiento, el punto de vista económico del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda trata también de darle tranquilidad a la gente. Eso en condiciones normales, porque hoy día las declaraciones al parecer no han sido muy afortunadas del ministro de Hacienda, pero todos los ministros de Hacienda, una de las cosas que buscan es darle tranquilidad a la ciudadanía, de tal manera de que de que la gente tenga la tranquilidad, pueda invertir, porque la economía depende mucho de un aspecto que es social, y el aspecto social está relacionado con las culturas, está relacionado con una parte que no es donde no se puede hacer un modelamiento exacto, ¿ya? Sino que el modelamiento social depende mucho de factores psicológicos. La economía depende mucho de lo que son los factores psicológicos. Por lo tanto, una de las cosas que el ministro de Salud, el ministro París, una de las cosas que trata también él es de darle tranquilidad a la gente y mostrar un poco, de dar elementos que generen optimismo y tranquilidad, pero en eso hay que ser muy cuidadoso. Yo los invito a eso y era parte también de lo que quería dejarles presente en la reflexión. Nosotros tenemos que, si queremos de alguna manera salir lo más rápido posible de esta situación, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que invitarlos también a que estén evaluando riesgos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones de riesgo con todo lo que estamos haciendo. La apertura de los malls, la apertura de los restaurantes, el hecho ya que estemos entre la fase 3, 4, evidentemente genera mayor movilidad. El transporte, uno puede observar el transporte, yo de repente miro micros por ahí, todas las micros llenas, no hay distanciamiento social, hay gente que hasta se le olvida ya que hay que tener los elementos básicos, usar mascarilla, lavarse las manos,
distanciamiento social. Yo vivo cerca acá de Reñaca, ayer me di una vuelta por Reñaca y la realidad parecía un fin de semana de verano, ¿ya? Con mi señora una de las cosas que analizamos también es que hay mucha cesantía. Y al haber mucha cesantía, oye, ¿qué hace la gente? La gente sale a pasear, trata de distraerse, trata de olvidarse de la situación, pero es un riesgo, ¿m? Es una situación de riesgo que ustedes me dicen, oye, ¿y esto qué tendrá que ver con el mantenimiento? Claro, tiene mucho que ver, ¿m? Tiene mucho que ver, porque en definitiva es la actividad industrial la que requiere de ser mantenida, y en estos momentos la actividad industrial está con una contracción tremenda. ¿M? ¿Y qué es lo que tenemos que tratar? Es salvar la actividad industrial. Y forma de salvar la actividad industrial y que ustedes a futuro, ¿cierto?, tengan trabajo, ustedes puedan tener una... O sea, las expectativas cuando uno estudia ingeniería es que va a tener un bienestar inclusive por sobre la media, ¿ya? Pero bajo esta situación, hoy día yo no sé si tendrán la posibilidad, si salen hoy día, de tener trabajo. ¿Mm? Entonces, uno podría tomarlo, oye, no, si no pasa nada con todo esto. Tenemos que ser todos responsables, todos cuidarnos y todos cuidar el sistema que tenemos, ¿ya? En lo político uno podrá estar de acuerdo con algún tipo de gobierno, ¿no? Pero eso no... uno no podría pensar en que uno va a vivir sin política, no podría pensar que uno va a vivir sin gobierno, ¿ya? Y no podría pensar de que un país se pueda sostener y sea sostenible y sustentable, ¿cierto? Si es que, si es que la mayor parte de la ciudadanía no pone todo su parte. ¿Mm? Y entonces ahí los países que progresan y se desarrollan es porque tienen culturas superiores, y esas culturas superiores pasan fundamentalmente por la responsabilidad que tengamos todos nosotros. Y la responsabilidad no solamente con nosotros, sino que con todas las personas. Y ustedes van a ser líderes. Y como líderes, ¿cierto?, van a tener que orientar, tienen que educar, tienen que desarrollar culturas nobles. Entonces, el mensaje es que ustedes tienen que liderar y tienen que de alguna manera estar orientando. Ustedes están prontos a ser profesionales. Si alguien más quiere opinar, si no, vamos a lo nuestro. ¿Alguna otra opinión? Bien. Hicimos y llevamos adelante, ¿cierto?, de la agenda la reflexión. Como siempre nos pasamos más de la cuenta en la reflexión, pero vamos a salir adelante en la agenda de la mañana. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, que estamos en la unidad temática número 3, donde fundamentalmente lo que presentamos acá son los distintos métodos de mantenimiento. Presentamos ya en extensión, y fue parte del análisis que hicimos en el resumen, lo que es la gestión de riesgo en el mantenimiento, que es una aplicación al mantenimiento de lo que es la ISO 31000, donde los riesgos son los riesgos asociados a la falla. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros a través de la aplicación de la ISO 31000? Buscamos e identificamos tanto los equipos más críticos en los procesos, hacemos los análisis correspondientes de estos equipos más críticos. Posteriormente a estos equipos más críticos nosotros buscamos lo que son los puntos débiles, es decir, cuáles son las fallas que ocurren más frecuentemente, cuáles son las fallas más críticas, y cuando hablamos de fallas más críticas en los equipos más críticos, son aquellas fallas que pueden traer consecuencias de carácter catastróficas en ellos, ¿cierto? Y que por lo tanto esta clasificación la hacemos a efecto de que nosotros podamos hacer un análisis a fondo en aquellos equipos, en aquellos sistemas más críticos, y buscar los diferentes tipos de mantenimiento, que son los métodos de control a las fallas, que son los métodos de control en el caso del mantenimiento a los riesgos de falla, ¿ya? Y estos métodos de mantenimiento son los que permiten ir desarrollando estos planes de mantención que en definitiva van a lograr que estos equipos, estos sistemas críticos, lleguen a tener niveles de riesgo que sean aceptables, ¿ya? Que estos niveles de riesgo estén bajo control. Entonces, dentro
de lo que es la unidad temática número 3. Nosotros ya vimos la gestión de riesgo en base a gestión de riesgo asociada al mantenimiento, el GRM. Corresponde, y lo vamos a ver en el día de hoy, hacer un análisis más exhaustivo respecto a lo que es el mantenimiento basado en riesgo. Y bueno, a continuación vamos a ver, y creo que durante la tarde vamos a iniciar todo lo relacionado con el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y ya para la próxima semana estar terminando con el mantenimiento productivo total. Hoy día vamos a ver el RBM. ¿Quién se acuerda? Víctor, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ¿Qué es lo que era el RBM y cuándo se aplicaba? Víctor. Hoy no me acuerdo muy bien. Voy a buscar. ¿Qué se te ocurre? ¿Alguno? Eduardo Figueroa. Eduardo, Recuerdo ¿te bien, acuerdas? el nombre era mantenimiento basado en el riesgo, Mantenimiento basado en riesgo. pero bien cómo se aplicaba no recuerdo bien, profe. El mantenimiento basado en... Primero, interesante, ¿cierto? Saber que el mantenimiento basado en riesgo nace en lo que es la industria del petróleo. ¿Ya? El mantenimiento basado en riesgo y la inspección basada en riesgo, ¿cierto? Se basa fundamentalmente en lo que es la API, que es el Instituto del Petróleo Americano, ¿no? Las normas del Instituto del Petróleo Americano, precisamente nace en la industria del petróleo y tiene algunas normas que yo inclusive, si a ustedes les interesa este método y les llama la atención, aparece una descripción bastante detallada sobre estas normas en la API 580 y la API 581, y ustedes pueden googlear y buscar, digamos, mayores detalles sobre esta norma, ¿ya? Es bien interesante, digamos, porque muestra lo exhaustivo y lo meticuloso que es este sistema. ¿Por qué? Porque el mantenimiento basado en riesgo, el RBM y el RBI, que es la inspección basada en riesgo, fundamentalmente se orienta a aquellas industrias donde una falla pueda tener una consecuencia de carácter catastrófico, ¿ya? Yo les quiero de alguna manera adelantar que normalmente una de las preguntas que cae en el segundo certamen, ¿ah? Es, oiga, diga qué es el mantenimiento basado en riesgo y cómo se aplica, ¿no? Y el mantenimiento basado en riesgo fundamentalmente se aplica, ¿cierto? Y esa es una de las preguntas en aquellas industrias, ¿m?, donde las consecuencias pueden ser de carácter catastrófico. ¿Ya? ¿Entendió Víctor ahí o no? Sí, ahí me queda claro. ¿Mm? Fabián. Sí, súper claro. Recomendación para Víctor, Fabián, Elías, Eduardo. Esa es una de las preguntas que siempre cae en los certámenes. Elías Moya, ¿entendió en qué tipo de empresas se aplica, cierto, el RBM? Sí, profe. ¿Cuál? En industria ¿Cuándo donde aplicaría usted, le hago la pregunta del certamen, ¿cuándo aplicaría usted el RBM? bueno, lo aplicaría en industria donde la consecuencia de una falla tiene carácter catastrófico. Tiene carácter catastrófico. ¿Y qué significa que estas consecuencias, dónde puede tener consecuencias, cierto, una falla? ¿En O sea, qué pueden verse esas consecuencias? en el HSEC se puede analizar. Con el En- HC. ¿Mm? sí. Sí, por ejemplo, a ver, dímelo. Como por ejemplo la salud de los trabajadores, si es que afecta de manera catastrófica la salud de los... Puede afectar la salud de los trabajadores, ¿cierto? Contaminación, una explosión, producto de un mal control de temperatura
o una explosión producto de que haya un manómetro obstruido, que exista un mal diseño, ¿cierto? O no haya control de presiones, se genera una explosión, y esa explosión hace, ¿cierto?, que aparezcan gases contaminantes. Aparte, ¿cierto?, de los riesgos de una explosión, que la explosión, ¿cierto?, es una reacción química violenta. Y cuando hay una reacción química violenta, normalmente se genera una onda expansiva. Adicionalmente a la onda expansiva, los elementos, se generan gases que pueden ser tóxicos. Cuando hay una onda expansiva, también producto de la expansión, se desprenden muchos elementos que son sólidos y metálicos que pueden dañar a las personas. Entonces, evidentemente puede haber un daño a las personas. ¿Qué otra cosa puede resultar dañada? Como ejemplo el medio ambiente. Si vemos como contaminación. El medio ambiente, perfecto. ¿Qué otra cosa, Elías? No sé, a ver, seguridad puede ser también. Imagínate que esa explosión que estamos hablando ocurre acá. ¿Tú sabes dónde está la ENAP? Acá exactamente no, pero sé que está en... Ay, lo tengo aquí. ¿Ah? O sea, sé más o menos dónde está, pero no la he visto exactamente. ¿Pero qué comuna? Aquí en la quinta. Perdón, en la comuna. ¿Ah? La quinta región y la comuna de... Ahí lo estoy buscando. Empiezo lo digo. ¿Alguien le puede ayudar a Eduardo? ¿Víctor? ¿Concón? En Concón. Desde aquí está hablando su profesor, desde Concón. Casi veo la ENAP. ¿Puede afectar a la comunidad? ¿Afecta a la comunidad? ¿Tú crees que una explosión te afecta ya desde el punto de vista del sonido, ¿cierto? Pero normalmente una explosión... ¿qué es lo que hace la ENAP? Maneja combustible. ¿Cómo a qué se refiere? Refina, es una refinería de petróleo. ¿Ya? Y esa refinería de petróleo, a través de lo que es el proceso principal, se denomina de craqueleo, ¿ya? Donde se van separando por temperatura los distintos productos, desde lo que son algunos productos aromáticos hasta lo que son petróleos, el fuel 6, petróleos de distintas características, la benzina, el combustible para los aviones, y dependiendo, como les digo, de las temperaturas se produce este proceso de craqueleo, ¿ya? Pero están presentes combustibles. ¿Y los combustibles qué característica tienen? Altamente inflamable. Son altamente inflamables. Se producen gases, y adicionalmente hay riesgos de explosión, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de industria, los riesgos, como dijo Elías, riesgo a las personas, riesgo al medio ambiente, riesgo a las comunidades. Pero son solamente esos los riesgos que están presentes. ¿Se acuerdan que hablamos de distintos tipos de riesgos la otra vez? ¿Qué otros riesgos, qué otros peligros hay en estos procesos? Acuérdense que los peligros son aquellos, ¿cierto?, que pueden traer como consecuencia un daño, una lesión o una pérdida. Económicos también. Económicos también. ¿Se acuerdan que mostramos inclusive una tablita donde mostramos que en los riesgos claro, cuáles son las consecuencias que podía tener, ¿cierto?, un incidente o una falla la vez pasada? Consecuencia del punto de vista de que yo en el proyecto, si yo estoy en un proyecto, no voy a obtener el valor presente
con el cual yo me comprometí con ese proyecto. Hay riesgo económico desde el punto de vista de las utilidades operacionales. ¿Mm? O sea, si yo con ese proyecto no adquiero o no logro, ¿cierto?, alcanzar los niveles de rentabilidad, evidentemente también trae consecuencias. Y si las pérdidas de rentabilidad son muy altas, consecuencia es que puede que tenga que verme obligado, sobre todo si son empresas, digamos, privadas, particulares, yo tenga que declarar muchas veces la quiebra. ¿Mm? Y una de las cosas que ocurre, ¿no?, y que fue una de las charlas que yo di en el ramo proyecto hace poco para un ramo de Santiago, es que si yo no genero las condiciones de mantenibilidad y confiabilidad operacional en las etapas previas de la ingeniería, evidentemente yo estoy exponiendo a que ese proyecto en la etapa operacional tenga un nivel de confiabilidad operacional que no es el deseado, dado que yo no hice los estudios de confiabilidad en las etapas tempranas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Hice instalaciones sin hacer el análisis de confiabilidad operacional óptimo, ¿ya?, que es el que uno tiene que hacer también cuando se enfrenta a eventos como los que partimos en el análisis. Yo tengo que buscar siempre el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Ese nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que me permite el nivel de integridad óptima y el que me permite los niveles de rentabilidad, me permite la sustentabilidad, me permite tener bajo control los aspectos del HSEC y me permite también tener una empresa que sea competitiva, ¿ya? Si yo no tengo las condiciones de confiabilidad operacional óptima, puede que me vea enfrentado a fallas que en el caso de la petrolera, ¿cierto?, tiene consecuencias normalmente catastróficas, porque una explosión en una planta petrolera significa que yo voy a estar con la cantidad de días o la cantidad de meses en que voy a estar afectado por la explosión, que voy a tener que tener cerrados los procesos no sé cuánto tiempo, ¿ya? Entonces, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias hacia las personas, tiene consecuencias desde el punto de vista medioambiental, tiene consecuencias con las comunidades, tiene consecuencias legales, Eduardo, Claro, sí, sí tiene. tiene consecuencias legales. ¿Y qué consecuencias legales podría tener? El hecho, por ejemplo, de generar un accidente fatal o catastrófico que afecta a muchas personas pueden verse relacionadas a demandas colectivas hacia la empresa Y esas demandas colectivas por daño. puede tener una consecuencia legal del punto de vista del cierre de la empresa, pero puede tener consecuencias legales también del punto de vista de sus ejecutivos. Es decir, los ejecutivos tengan, de alguna manera, haya no solamente acciones civiles, sino que hayan acciones de carácter penal. Y las acciones de carácter penal significa, ¿cierto?, que la persona tiene que pagar con cárcel. ¿Mm? Inclusive, bueno, no tuvo que ver con este tipo de riesgos, pero hace poco la empresa ENAP hizo sus ejecutivos hicieron una importación de petróleos iraní. Esos petróleos iraní tenían altos niveles eran petróleos de baja calidad, donde ni siquiera China, que China es bien cochino al respecto de los tipos de productos de materias primas que adquiere para sus procesos industriales, ni siquiera China había aceptado ese petróleo, porque era un petróleo altamente contaminante y con elementos tan nocivos y contaminantes que podían afectar hasta la vida de las comunidades. Y ENAP, a través de, bueno, y fueron ejecutivos de ENAP que tomaron la decisión de traer ese petróleo a China. Y las consecuencias sobre eso, ¿qué es lo que significó? Porque se detectó ese problema, es que este grupo de ejecutivos, y entre ellos un colega, cierto, ingeniero químico que era gerente del ENAP de nuestra universidad, fue afectado. ¿Mm? Y afectado, bueno, con las consecuencias de que fue primero despedido de la empresa y hoy día está todavía con penas de cárcel.
¿Mm? Entonces, era más o menos contemporáneo mío, lo conocía, vivía también cerca de donde vivo yo, la casa en venta, su familia en bastantes malas condiciones. Entonces, esas consecuencias legales pegan sobre alguno de nosotros. O sea, él fue en algún momento, así como ustedes son compañeros, fue compañero no de carrera, pero sí fue compañero de universidad. Y así uno ve varios que pueden estar expuestos a estas consecuencias legales. Por lo tanto, que hayan consecuencias de carácter catastrófico, ¿ya? Significa de que hay consecuencias de todo tipo, económicas, ambientales, a las personas, legales. ¿Qué otra consecuencia podría tener una falla catastrófica? Víctor, mencionamos otra la otra vez que era la de el prestigio, o sea, no el prestigio, sino que las consecuencias de carácter estratégica son consecuencias respecto al tema legal y consecuencias también desde el punto de vista de lo que es el prestigio de la empresa. O sea, sobre todo si es una empresa nacional, como una... Pero fíjense que el caso de NAP es un caso bien particular, como es una empresa del Estado, ¿ya? Y es una empresa también estratégica, porque imagínense qué hacemos nosotros si nos quedamos sin abastecimiento de combustible. Es un tremendo problema también para la economía. Por lo tanto, la ENAP pudiera tener un comportamiento donde su prestigio, que ya está bastante deteriorado, ¿eh? Pero necesariamente tiene que seguir operando, pero en una empresa privada, donde yo tengo a lo mejor un proveedor, no soy proveedor único, sino que tengo competencia. El ejemplo que les daba, ¿cierto?, de estas empresas envasadoras de porotos, lentejas. ¿Qué pasó con la colusión del confort, con la colusión de los pollos? ¿Mm? Uno pudo identificar cuáles son las empresas que están involucradas. ¿Eh? Y realmente ese prestigio les cayó enormemente, con lo que significa de que uno les baja después, de alguna manera ese prestigio les va a afectar en las ventas. Si les afecta en las ventas, va a afectar en lo que es la producción. Y el que afecte en la producción también va a afectar en el empleo. Y el que afecte en el empleo significa una contracción de la economía, con las consecuencias también para las personas. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto, todo este mundo de la economía, el mundo del bienestar de las personas, está marcado por una decisión, en esto, por una decisión relacionada con el mantenimiento. Una mala decisión del mantenimiento puede desencadenar todas las consecuencias que hemos analizado. Yo a usted creo en más de una oportunidad haberles dado el ejemplo de un accidente que hubo con un avión de la empresa Aeroperú, que como consecuencia de ese accidente desapareció. Y la causa fue que, en parte, la causa más básica, la causa raíz, tiene relación con lo que es la confiabilidad humana. ¿Mm? Y la confiabilidad humana asociado a tareas de mantenimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta situación real es que una de las personas de mantenimiento, dentro de lo que es el protocolo, ¿ya? Dentro de lo que es el protocolo o el procedimiento de mantención, para hacer algunas pruebas, lo que hacían normalmente, parte de la tarea era cubrir los tubos, y también como parte de la protección de los tubos pitot del avión, y los tubos pitot son los que sirven para lo que es el control y monitoreo de la altura. Cubrió con wincha adhesiva este tubo pitot, y a posterior se le olvidó sacarlo. Y la realidad que ocurrió, ¿cierto? Que llegado el momento, que el piloto quiso hacer control de altura, se encontró que no tenía el elemento de medición, que era ese tubo pitot que estaba cubierto por una wincha adhesiva. Una tarea tan simple como esa.
significó, y la consecuencia que tuvo, 300 muertos, y todas las consecuencias legales de prestigio, sostenibilidad, sustentabilidad, y que significó desde el punto de vista económico el cierre definitivo de Aeroperú, una empresa muy similar a lo que era LATAM aquí en Chile, o LAN, LAN aquí en Chile, y que posteriormente se ha convertido en LATAM. Entonces, el tema del manejo de las consecuencias, el análisis que yo tengo que hacer frente a cada una de las actividades, no es trivial, ¿ya? La identificación de las consecuencias que tiene un riesgo determinado, ¿ya?, es lo que marca y hace que un sistema sea crítico o no sea crítico. Y es por eso que nosotros hablamos y vamos a seguir hablando ¿ya?, cuál es la probabilidad que ocurra, ¿cierto?, de que una persona deje las winchas, decía, ¿existe una probabilidad? Vemos que existe la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Las acciones para bajar esa probabilidad. ¿Por qué? Porque la consecuencia, si ustedes ven, la consecuencia es que si el avión no tiene un control de altura, es altamente probable, ¿ya?, que el avión choque, o sea, va a chocar, va a tener, y la consecuencia es catastrófica. Por lo tanto, yo, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Tengo que trabajar aspectos relacionados con la probabilidad de que una persona cometa un error. Y para bajar esa probabilidad, ¿qué tengo que hacer? El desarrollo de competencias. El que la persona sepa, el saber, el poder y el querer. La persona tiene que tener conocimiento, la persona debe tener las habilidades para que pueda hacer el trabajo, y la persona debe tener la motivación suficiente para querer hacer el trabajo. Saber, poder, querer, ¿ya? Las competencias para hacer el trabajo. Y ese tipo de cosas, ese tipo de medidas son parte, porque no basta muchas veces con el desarrollo de planes de mantenimiento. Yo muchas veces lo que tengo que hacer son proyectos, rediseños, ¿ya?, de tal manera que yo baje, ¿cierto?, el nivel de criticidad de esa actividad, de ese equipo más crítico, el que me puede traer ese tipo de consecuencias. Y muchos de los proyectos no son siempre proyectos duros, sino que son proyectos denominados proyectos de gestión. Y los proyectos de gestión tienen una característica muy positiva, que traen también resultados muy importantes, como el hecho, ¿cierto?, de bajar la probabilidad de un riesgo como el que estamos mencionando, pero adicionalmente requieren de muy poca inversión. A diferencia, ¿cierto?, de los proyectos en activo físico, donde son la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos equipos, donde yo tengo que invertir mucho. Las inversiones son millonarias. Entonces, el tipo de proyectos de gestión, normalmente yo puedo lograr resultados impactantes desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la gestión, ¿ya?, frente a situaciones o frente a consecuencias tan críticas como las que hemos estado analizando. Recuerden, y el RBM y el RBI también consideran cierto efecto de establecer los niveles de criticidad, cuál es la probabilidad de que se genere el evento y también cuál es la consecuencia. A diferencia, aunque el GRM también puede considerar, ¿cierto?, la probabilidad desde el punto de vista estocástica, al igual que lo que es el RCM, que en definitiva el RCM no trabaja con probabilidades estocásticas, sino que trabaja con probabilidades cualitativas, y más que con probabilidad el RCM trabaja con frecuencia. En el caso del RBM, como se aplica normalmente a situaciones, ¿cierto?, donde las consecuencias de una falla pueden ser catastróficas, yo lo que trabajo es con probabilidades estocásticas, es decir, con probabilidades experimentales, y considerando fuertemente el concepto del contexto operacional donde se desarrollan las actividades,
de tal manera de tener las probabilidades más, las mejores, los mejores valores de probabilidades en relación a lo que son las fallas, de tal forma de que yo pueda hacer los controles, dado que las consecuencias son catastróficas, ¿ya? Entonces, el RBM tiene otra característica. El RBM es un método de mantenimiento que muchas veces resulta de alto costo, pero es mucho más eficiente que cualquiera de los otros métodos desde el punto de vista de lo que es la determinación de la probabilidad de falla. ¿Consultas hasta aquí, Víctor? No, ninguna. Fabián. Tengo una pequeña duda. Dígamela. O sea, está basado en probabilidades, pero usualmente cuando no se tiene ningún dato de los procesos o de un equipo nuevo, más que nada hay que hacer como un brainstorming, como dice, y analizar todas las posibilidades. ¿Hicieron probabilidad y estadística ustedes ya o no? ¿Fabián? No, yo no, al menos. Todavía no. ¿Tú eres industrial o no? Sí. No vas a tener probabilidad y estadística. Pero lo que sí, ¿qué es lo que hace uno? Uno tiene, de alguna manera, se puede basar en datos reales que uno tenga en cuanto a cuál es la periodicidad, cuál es el tipo de falla, ¿cierto? Y puede construir a partir de lo que son los sistemas de administración del mantenimiento, los ERP, uno puede construir con el historial de falla, puede construir, ¿cierto? Haciendo todos los análisis correspondientes y haciendo todas las regresiones lineales, no lineales, puede determinar el nivel de probabilidad de manera bastante cercana en los equipos, el nivel de probabilidad de falla en todos los equipos que son más críticos. ¿Ya? O puedes basarte, lo cual uno, dependiendo del contexto operacional, puede cambiar en algún porcentaje, ¿cierto? La probabilidad de falla de un equipo que esté operando acá a nivel de mar, en respecto a un equipo que esté operando en las alturas, ¿cierto? Y en una zona donde las temperaturas pueden ser diferentes, ¿ya? Ahora, esas son correcciones que uno va haciendo y producto también de la experimentación y producto de una serie de antecedentes a objeto de llegar a determinar la probabilidad de falla de manera más exacta y precisa, ¿cierto?, en el contexto operacional que se trate. La confiabilidad de falla, la probabilidad de falla o la confiabilidad depende mucho también del operador. Depende del contexto operacional y depende del operador. Por lo tanto, uno también tiene que hacer los análisis correspondientes que le permitan llegar a la probabilidad estocástica, a la probabilidad más próxima a la que uno obtendría de manera experimental. ¿Ya? Muchas veces la probabilidad, o sea, una forma experimental de determinar es colocar un equipo, por ejemplo, ustedes pueden colocar, y eso es, digamos, tiene alguna facilidad y una posibilidad de efectuarse, que uno coloque unas 100 bombas de iguales características, ¿cierto? Y en la medida que que estas bombas están funcionando, operando, este es un método para determinar confiabilidad y determinar probabilidad de falla. En la medida que uno va viendo que las bombas van saliendo de servicio, va determinando también el tiempo medio entre fallas, el MTBF, ¿cierto? Va determinando la probabilidad de falla a través de algunos algoritmos matemáticos, ¿ya? Y eso también es posible hacerlo en lo que es la industria. Pero ¿cómo lo hace ahí? Fundamentalmente se basa, ¿cierto?, en la historia que van teniendo los equipos. A mí en algún momento me tocó hacer un trabajo en lo que es la casa de moneda, un trabajo orientado a lo que es el reemplazo
máquinas para que fabrican billetes. Me acuerdo bien que la marca de la máquina era una impresora de billetes marca Intaglio Giori, una máquina italiana. Y para hacer ese estudio de reemplazo de la máquina, porque uno normalmente hay proyectos que realiza donde tiene dos alternativas retadoras. Una de ellas, ¿cierto?, es hacer el reemplazo de la maquinaria, o la otra es hacer el overhaul. El overhaul es una tarea de mantenimiento que lo que busca, ¿cierto?, es llevar a la máquina o al equipo a su estado original. Es un tipo de mantenimiento de carácter preventivo que se hace. Y en esa oportunidad, la tarea fundamental era o hacemos el overhaul de la maquinaria o tomamos la determinación de comprar una máquina nueva. Y para hacer el análisis de confiabilidad y calcular la probabilidad de falla, me basé todo en un historial de más o menos 20 años, ¿no?, donde la gente, ¿qué es lo que tenía? Tenía las órdenes de trabajo, y las órdenes de trabajo estaban hechas de manera manual. En ese tiempo estamos hablando, a ver, usted está muy lejos de nacer todavía, estamos hablando del año 90, 88, 90, ¿ya? Donde de partida la Casa de Moneda en ese tiempo no tenía RP, por lo tanto todo el trabajo se hizo a mano, y para eso habían algunos alumnos ayudantes, y ellos hicieron todo el trabajo estadístico, es decir, sacar toda la información desde las órdenes de trabajo e ir identificando cuáles eran las fallas. Se determinaron también las frecuencias de falla y se pudo tomar una determinación. Y esa es una forma también estocástica, entendiendo que hay mucha información también que hay que ir filtrando y eliminando, ¿ya? Pero se van construyendo curvas hasta llegar a una curva donde sea más o menos representativa, una curva representativa de los distintos modos de falla, ¿ya? Y en este caso llegamos a la conclusión y terminamos reemplazando al equipo, pero esa es la forma como yo puedo de alguna manera desarrollar estas probabilidades de carácter estocástica, ¿ya? Adicionalmente, uno trabaja mucho y sobre todo en el mantenimiento basado en riesgo, y vamos a hacer un ejercicio al respecto en relación a lo que es el árbol de falla. El árbol de falla a través de algunos indicadores, de sistemas lógicos para lo que es la toma de decisiones, yo voy construyendo las configuraciones respectivas, de tal manera de llegar a determinar la probabilidad de la falla del sistema, y con ello puedo construir todo lo que es los métodos también de confiabilidad. Pero eso se trata fundamentalmente, la probabilidad estocástica nace de un tema prácticamente experimental o de un análisis estadístico a través de distintos modelos que uno puede tener y algunos métodos matemáticos para ese desarrollo, de tal manera de llegar a la probabilidad más exacta o más exacta y precisa en relación a lo que es la falla. Adicionalmente, uno, como les decía, usa el método del árbol de falla, que le permite determinar en definitiva cuál es la probabilidad de falla de un sistema. Esa probabilidad de falla se determina, y esa es la forma estocástica de hacerlo. Víctor, ¿se entiende? Fabián, Elías, Eduardo. Sí, gracias, profe, me quedó claro. Fabián. Sí, yo hablé. Ya. Víctor. Sí, todo bien. Elías. Sí, profe, se entiende bien. Sí. Eduardo. Sí, profe. Sí, se va entendiendo. Bien, aquí vienen algunas definiciones con respecto a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y que ustedes las tienen ya en el aula. El mantenimiento basado en riesgo cobra mucha importancia en los procesos de alto riesgo, ¿cierto?
evaluación probabilística de riesgo, análisis en el árbol, lo que es el FTA, el árbol de falla. El FTA son técnicas cuantitativas de análisis basado en establecer el valor relativo de las distintas tareas de mantenimiento. Como les digo, en esto vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí para que se ilustren de mejor forma cómo se aplica. Determina oportunidades de mejora eliminando las tareas de bajo riesgo, es decir, yo determino la probabilidad de falla y determino la consecuencia de la falla, y eso a mí me permite establecer el nivel de criticidad. ¿Eso lo entienden de manera clara, Víctor? Creo que sí. ¿Sí? Fabián, ¿tú lo entiendes? ¿Te queda alguna duda? Que yo lo que hago, ¿cierto?, es determinar la probabilidad de falla, y esa probabilidad de falla, para poder evaluar el riesgo, yo la multiplico por la consecuencia de la falla. Sí, súper ¿Sí? claro. ¿Elías? Sí, profe. ¿Sí? Eduardo, ¿te queda claro a ti eso también? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Lo más probable es que en este certamen nosotros hagamos un ejercicio cortito matemático, donde sobre todo yo lo que quiero es que ustedes entiendan estos conceptos. ¿Ya? Que el valor el nivel de riesgo, ¿cierto? Es la probabilidad, en el caso del mantenimiento basado en riesgo, es la probabilidad estocástica por las consecuencias de las fallas. Entonces, yo no les voy a pedir calcularme la probabilidad de fallas, sino que lo más lógico es que yo les dé la probabilidad de falla, ¿cierto?, estocástica. Normalmente hay un manual, y si quieren lo anotan por ahí, porque está en el Google, el manual Oreda. El manual Oreda tiene muchos valores de probabilidades de fallas construidas de forma estocástica. ¿Ya? Evidentemente, ¿cuál es el tema? Recuerden siempre que estas probabilidades de falla que están construidas de manera estocástica pueden estar en un contexto operacional que puede ser distinto. Por lo tanto, los ajustes que yo puedo hacer se orientan, ¿cierto?, a identificar muchas veces contextos operacionales similares, ¿eh? Pero que siempre van a tener alguna variedad, porque recuerden que la probabilidad de falla o la confiabilidad operacional depende mucho del contexto, que es lo que estamos hablando, pero también depende de quién opere, también depende de quién mantenga. La confiabilidad humana en este caso también es preponderante, también tiene mucha importancia. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer correcciones, ¿ya?, respecto, bueno, a temperatura, ubicación, altura, ¿ya? Los contextos operacionales, la verdad es que no hay ninguno similar. Y los contextos operacionales, si uno estuviera solamente analizando digamos, la refinería de petróleo de aquí de Concón, los contextos operacionales cambian minuto a minuto. La confiabilidad humana también cambia minuto a minuto porque depende mucho de lo que son los estados de ánimo de las personas. Entonces, uno podrá tener muchos modelos, muchas aproximaciones, ¿ya? Pero los contextos operacionales no hay yo creo que nunca va a haber uno igual, o va a haber uno similar, siempre va a haber un elemento que pudiera estar modificado. Acuérdense que los contextos operacionales están relacionados con las máquinas y equipos, están relacionadas con el ambiente o el medio ambiente, están relacionadas con las mediciones que uno puede hacer, y las mediciones a veces de temperatura, las mediciones de el viento, las mediciones de presión, o las mediciones también están expuestas y son variables, ¿ya? Y pueden variar inclusive por algún desgaste, por alguna temperatura, por una condición de viento, ¿ya? Los contextos también pueden ser modificados bueno, lo dijimos, por los operadores, también pueden ser modificados por los distintos métodos que pudieran, o la forma como se aplicó el método, si alguien no tiene claro, ¿cierto?, cómo aplicar un método determinado.
ahí es donde uno, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza para el análisis las 6M. Y muchas veces una falla, ¿cierto?, puede deberse a una mala aplicación o a un mal uso de algunos de estos elementos que hablamos de lo que son las 6M. Las 6M, acuérdense, mano de obra, medio ambiente, maquinaria, mediciones, métodos, materiales. ¿Ya? Los materiales pueden, un material, el material de ese repuesto también puede tener y está sujeto a un montón de variabilidades. Hoy día se habla mucho también de lo que es la confiabilidad de los materiales, porque también hay variabilidad, o sea, el tipo de fundición, el contexto operacional donde se fundió. ¿Mm? Entonces, nunca tenemos una certeza en este tipo de cosas, porque en todos estos procesos hay variabilidad. Entonces, la probabilidad estocástica, si bien se aproxima bastante, está sujeta a cambios. Y como les señalaba, en este manual OREA ustedes pueden encontrarse con una serie de probabilidades estocásticas para un contexto operacional determinado y que a lo mejor pudiera estar bien estabilizado y controlado, pero siempre tienen ese nivel de incertidumbre. Es por eso que las fallas, ¿cierto? Uno podrá hacer, digamos, podrá tener los mejores métodos matemáticos, hacer el mejor análisis de falla que uno, pero siempre hay un nivel de riesgos, siempre hay una probabilidad, siempre hay una probabilidad de falla. Entonces, el mantenimiento basado en riesgo también determina las oportunidades de mejora, eliminando las tareas de bajo valor, es decir, deja de lado muchas veces, pero no significa que se olvide, sino que las está monitoreando permanentemente, aquellas actividades que no son altamente críticas y se focaliza en tareas dirigidas a los aspectos de alto riesgo, a los equipos más críticos, a las fallas más críticas. ¿Ok? El mantenimiento basado en riesgo evalúa el riesgo actual, cuál es el riesgo presente, ¿cierto? Y normalmente tenemos muchos equipos, ¿ya?, que tienen un alto nivel de riesgo, y ese alto nivel de riesgo resulta muchas veces inaceptable. ¿Ya? Si es un riesgo inaceptable, ¿por qué es inaceptable? Porque puede comprometer y puede traer todas las consecuencias que hemos señalado, ¿ya? Entonces, y sobre todo un riesgo inaceptable cuando afecta el HC, es decir, yo no puedo permitir tener un riesgo no controlado de falla, cuando ese riesgo no controlado de falla puede afectarme al medio ambiente, puede afectarme a las personas o puede afectarme a las comunidades. ¿Se entiende eso, Elías? Sí, profe. Era una pregunta antes de eso. Era el manual OREDA. OREDA. Ya. Muchas gracias. Es un manual español. Búsquenlo en Google. Yo creo que lo tengo, pero no sé dónde lo tengo en estos momentos. Y en el manual OREA trae bastante información. Igual que les señalé, péguenle una miradita también a esas normas API, que son las normas asociadas y por las cuales se rige bastante el mantenimiento basado en riesgo. ¿Ya? Bueno, el objetivo de una estrategia de mantenimiento es minimizar los riesgos, ¿cierto? Y estos riesgos son riesgos asociados al negocio, desde el punto de vista económico, son riesgos desde el punto de vista ambiental, son riesgos desde el punto de vista estratégico, es decir, lo legal o lo relativo a lo que es el prestigio, están asociados a las consecuencias que puedan tener para el negocio, ¿cierto? El hecho que ocurra una falla, ¿eh? Y sobre todo si estamos hablando de una falla con consecuencias catastróficas. Entonces, ¿qué es lo que hace el RBM? Utiliza un enfoque basado en riesgo. Se asegura una estrategia que obedece a esos objetivos. Y las estrategias es lo que yo de alguna manera voy a, o la vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, y fundamentalmente se basa también
en lo que es, si ustedes me dicen, es muy similar a la aplicación de la ISO 31000, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, que la ISO 31000 puede utilizar probabilidades estocásticas o puede utilizar lo que es la frecuencia para su evaluación. El caso del RBM, lo que utiliza son las probabilidades estocásticas. Y el método fundamentalmente, ¿qué es lo que tiene? Primero, un análisis de contexto. ¿Sí? Y este análisis, para hacer el análisis de contexto, recuerden que pueden, lo primero es la identificación del contexto. Esta identificación del contexto, lo que puede hacer es un análisis total del sistema donde está inserto, ¿cierto?, este proceso productivo. Y el análisis total del sistema siempre es recomendable tener presente el PESTEL, ¿ya? En segundo término, ¿cierto?, lo que hace, ¿cierto?, es un análisis técnico del sistema. Y el análisis técnico del sistema, que normalmente está asociado, y lo van a ver ustedes en la metodología como el TOS, el análisis técnico del sistema, lo que hace, ¿cierto?, y se basa fundamentalmente en aplicar, o yo les recomiendo aplicar para este caso, son las 6M que recién estábamos mencionando, ¿ya? El análisis técnico del sistema o el análisis del contexto operacional lo hago en base a las 6M. Y ahí aplicaré Ichikawa y todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Eh? El Ichikawa también lo pueden utilizar en todo caso para lo que es el PESTEL, ¿ya? Hasta llegar a lo que es la causa básica. Y fíjense que cuando hace un análisis, y aquí esto es casi, yo podría llevarlo ya a la discusión política esto, porque los ingenieros que hacemos normalmente buscamos la causa raíz del problema. Y fíjense que cuando nosotros hacemos los análisis de algunos problemas dentro de lo que es el contexto global, siempre llegamos a la Constitución. Entonces, cuando nosotros nos dicen, no, es que la modificación de la Constitución no tiene ningún sentido, la realidad es que sí tiene mucho sentido. Cada una de las actividades que están insertas en este análisis PESTEL que uno hace, llega a la causa raíz, y la causa raíz está en la Constitución. Entonces, cuando uno le dice, oye, es que la Constitución no tiene nada que ver en tu vida, o la pregunta es, ¿tiene que ver en tu vida? Lo tiene que ver todo. ¿Ya? Ese es un pacto social que de alguna manera rige todas las acciones políticas, las acciones económicas, las acciones sociales, lo tecnológico, lo medioambiental y lo legal. Entonces, si ustedes quieren hacer una discusión objetiva, ¿ya? Sin meter el tinte politiquero que existe hoy día para lo que es cualquier toma de decisión, hagan el análisis y busquen la causa raíz. ¿Y a qué van a llegar en esa causa raíz? Oye, todo esto está regido por la Constitución de cada uno de los países, y no solamente en Chile. ¿Ah? En cualquier país donde está presente, salvo que haya una dictadura, ¿cierto? Algo por el estilo, ustedes van a encontrar que la Constitución es la que rige y de alguna manera orienta, ¿ya? Y dirige toda esta relación social que tenemos los que convivimos en una misma tierra, en una misma nación, en un mismo estado. Entonces, esto también, el tema, digamos, como les decía, este método, este protocolo para lo que es el RBM, se basa fuertemente en el análisis de contexto global, en lo que es el análisis TOS, y el análisis TOS es básicamente el contexto operacional. Después viene todo lo que es una evaluación de carácter general, donde para hacer esa evaluación de carácter general, yo sigo, y muy similar también, y casi calcado a lo que es la ISO 31000, hago el análisis de contexto. Hago un análisis, ¿cierto?, tanto del contexto operacional como del contexto general. Y cuando estoy hablando del análisis, lo que uno considera para eso, ¿cierto?, es el Ichikawa para ambos casos, y el Ichikawa te permite llegar a lo que es la causa raíz. Este Ichikawa también te permite identificar cuáles son las potenciales consecuencias que uno podría tener ya
ante una falla en el contexto operacional, ¿ya? Posteriormente a eso, ¿qué es lo que hago? Yo lo que tengo que hacer es una cuantificación del nivel de riesgo. ¿Y te acuerdas cómo yo hago la cuantificación del nivel de riesgo, Víctor? Con un inventario de criticidad. No, pues eso, el inventario crítico sale como consecuencia de que yo hago esta evaluación y esta cuantificación. La pregunta es, ¿cómo yo cuantifico el nivel de riesgo? ¿Cómo le pongo número a eso? Lo hemos repetido, pero La probabilidad de falla por la consecuencia de la la falla. probabilidad por la consecuencia. Ah, ¿Qué característica tiene esta probabilidad, Fabián? Está basada en probabilidades. Es estocástica, es experimental, ¿ya? Porque la otra, yo puedo también, la otra también puedo basarla en probabilidades, pero probabilidades que no son matemáticas, no son experimentales, porque yo puedo hablar de probabilidad alta, o puedo hablar de probabilidad muy alta, alta, mediana, baja. Y estoy hablando de evaluación de probabilidades también, pero de forma cualitativa, ¿ya? Entonces, yo hago esta cuantificación de las probabilidades, esta cuantificación que es lo que me permite jerarquizar, es decir, yo identifico lo que les señalaba, identifico claramente aquellas actividades que pueden ser altamente críticas y cuyas consecuencias pueden ser catastróficas, ¿ya? Esas son actividades críticas y por eso que hago un análisis ya, hago este análisis probabilístico, hago este análisis que a mí me va a permitir identificar esta probabilidad de falla, pero de manera bastante aproximada y certera, ¿ya? Entonces, el análisis de riesgo es una técnica para identificar características, cuantificar y evaluar las pérdidas ante un evento. En el enfoque del análisis de riesgo se integra la probabilidad estocástica y el análisis de las consecuencias y el valor de consecuencias en las distintas etapas del análisis. Entonces, y llegamos, ¿cierto?, que el riesgo es igual a la probabilidad de falla por las consecuencias de la falla. Entonces, siendo las 11:17, les dejo el último mensaje, ¿cierto?, que el RBM y el RBI tienen por objetivo reducir el riesgo general de fallas catastróficas de los activos. ¿A través de qué? A través de lo que es el diseño de planes de mantenimiento que me permitan el tener ese control de riesgo. ¿Preguntas? Si no, nos despedimos hasta la tarde. Víctor, no, ahora me quedó más claro lo otro. nos vemos en la tarde. Fabián, No, ninguna duda. nos vemos en la tarde también. Sí. Elías Moya, No, profe, nos vemos en la tarde. ok. Eduardo, Todo bien, profe. nos vemos en la tarde. Nos vemos, que esté bien. Ya que estén bien.